pastor, tomado de la mano con Jesús Salvador, ¿a dónde vas? Si Jesús me dice a mí no, deja todo y ven conmigo. Yo mis manos sobre las suyas, voy por él. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Bienvenidos mis hermanos a este jueves de la semana 22 del tiempo ordinario. Hoy el Señor nos va a invitar a entender que aunque nos llama en medio de nuestras limitaciones y debilidades, y que aún así tenemos que responder. Vamos ahora a presentar a los difuntos por los que se pide oración: Sócrates José Echenique Perdomo en su primer mes, Miguel José Papaterra León, José Manuel Álvarez, Nervis Melo, Carlos Maquini, Ramón Castro, Altagracia Veras de Rondón, Isabel Soto, Jesús Rueda y Araceli Durán. Se pide por la salud de Raquel Pantaleón y Anthony Meregillo. Con estas intenciones nos presentamos humildes ante el Señor, reconociendo primeramente nuestro pecado. Tú que has sido enviado para sanar a los contritos de corazón, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Oremos. Dios nuestro, que cuidas de tu pueblo con bondad y lo gobiernas con amor, por intercesión del Papa San Gregorio Magno, concede tu espíritu de sabiduría a quienes has encomendado el gobierno de la Iglesia, a fin de que el progreso de las ovejas en la santidad sea el gozo de sus pastores. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sentémonos para escuchar la palabra. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, que nadie se engañe. Si alguno de vosotros se cree sabio en este mundo, que se haga necio para llegar a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios, como está escrito: Él caza a los sabios en su astucia. Y también el Señor penetra los pensamientos de los sabios y conoce que son vanos. Así pues, que nadie se gloríe en los hombres, pues todo es vuestro: Pablo, Apolo, Cefas, el mundo, la vida, la muerte, lo presente, lo futuro. Todo es vuestro, vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo vamos a responder: del Señor es la tierra y cuanto la llena. Del Señor es la tierra y cuanto la llena. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Él la fundó sobre los mares, Él la afianzó sobre los ríos. Del Señor es la tierra y cuanto la llena. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? El hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos. Del Señor es la tierra y cuanto la llena. Ese recibirá la bendición del Señor. Le hará justicia el Dios de salvación. Este es el grupo que busca al Señor, que viene a tu presencia, Dios de Jacob. Del Señor es la tierra y cuanto la llena. Esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo la gente se agolpaba alrededor de Jesús para oír la palabra de Dios. Estando en la orilla del lago de Genesaret, vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes.
subió a una de las barcas, la de Simón, y le pidió que la apartara un poco de tierra. Desde la barca sentado enseñaba a la gente. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: rema mar adentro y echen las redes para pescar. Simón contestó: Maestro, nos hemos pasado la noche bregando y no hemos cogido nada, pero por tu palabra echaré las redes. Y puestos a la obra, hicieron una redada de peces tan grande que reventaba la red. Hicieron señas a los socios de la otra barca para que vinieran a echarles una mano. Se acercaron ellos y llenaron las dos barcas, que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Y es que el asombro se había apoderado de él y de los que estaban con él, al ver la redada de peces que habían cogido. Y lo mismo les pasaba a Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Ellos sacaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, por favor. Aquí el Señor nos habla sobre la verdadera sabiduría, que es considerada, cuando una cosa es valiosa por Dios, muchas veces es considerada absolutamente lo contrario, necedad para el mundo. Porque es que la inteligencia y la sabiduría humana y la sabiduría divina son completamente opuestas muchas veces. Cuando Dios nos dice a nosotros la renuncia por algo mejor, la perla preciosa y muchos otros ejemplos, donde dejándolo todo, como hicieron Pedro y Santiago, Andrés y toda esta gente, dejándolo todo es por un bien mayor. Entonces, por esto, cuando se habla de pobreza, castidad y obediencia, castidad, mucha gente no entiende este lenguaje. El mismo Jesús lo dijo. No todos entienden este lenguaje, pero hay quienes han aceptado la posibilidad de no casarse por amor a reina. O sea, los demás, algunos lo valoran, pero no todos lo entienden. Hay gente que considera esto estúpido, tonto, necio, superfluo. Y así también con la pobreza, y así también con la obediencia. Los inteligentes, los que tienen sabiduría humana, los que tienen inteligencia humana, dicen que es estúpido estar obedeciendo. Lo mejor es buscar que uno sea el que mande. La pobreza es un absurdo. La sabiduría humana, que no entiende a Dios, no entiende por qué alguien opta por ser pobre y por qué alguien puede tener la alegría y el gozo de poder vivir la pobreza, que no es no tener nada, pero es vivir entregando todo sin que uno disponga de los bienes como a uno le parezca, sino que otro lo haga. Y así también la castidad, todas estas cosas. No es nada inteligente. Lo dirían personas del mundo. Que la castidad, ni la pobreza, ni la obediencia no son inteligentes, pero son sabias, porque eligen la mejor parte. Dejan las cosas que son importantes para buscar las sublimes y las mejores. Es decir, una sola, a Cristo Jesús, a quien, teniéndolo todo, uno no le hace falta nada más. Al contrario de aquellos que, teniéndolo todo y no teniendo a Cristo, están vacíos en su corazón y en sus vidas. Tratan de llenarla con las cosas y no entienden. Hay otros que están en lucha. Yo conozco personas que tienen, pero se sienten mal y quisieran compartir, y no es malo ni tener ni compartir, ambas cosas son importantes. El que no comparte está mal, y sentirse mal porque uno tiene tampoco está mal. La belleza es saber compartir lo que se tiene, saber dar, entender las cosas que son importantes y aprender a eliminar los vanos, las metas superfluas, inútiles, mundanas y materiales solamente, y vivir solamente para este mundo, como hay tanta gente que vive. Hijos incluso de cristianos que han aprendido a vivir materialmente, porque en los medios, los artistas urbanos, porque la publicidad y porque el cine, porque Netflix y porque cantidad de un bombardeo de antivalores está sobre ellos, y sin que haya papás que se preocupen efectivamente por sus valores, vemos nosotros que poco a poco una generación se puede ir perdiendo de personas que no entienden de sabiduría humana y se quedan sabiduría divina, y se quedan simplemente con las cosas materiales y para ellas viven.
y con ello buscando tener su tesoro donde la polilla puede corroer, como dice el Evangelio. Por eso la llamada del Señor es misteriosa, y la llamada del Señor es para aprender a aspirar, a tener grandes metas y aprender a compartirlas con Dios y con los demás. Las metas de uno. Lo que pasa, yo oí un documental el otro día que decía, no compartas tus metas más ambiciosas. Claro, si son de ambición y son claro, no hay que compartirlas porque tú quieres robarle a todo el mundo, quieres tener tus metas, quieres llegar más alto que todo el mundo y que no se lo digas a nadie. Pero ojalá que tus metas puedan llegar a ser una persona buena, ser una persona santa. Ojalá que la santidad sea una verdadera ambición en tu vida. Y ojalá que no tengas miedo de decirlo y sobre todo de profesarlo. Jesús se monta en la barca a enseñar. Y se monta, elige la barca de Pedro. ¿Qué cosa? Simón. Ya desde allí enseña. Por eso la iglesia tiene un símbolo como una barca desde los primeros siglos. Ya en las catacumbas aparece la barca como símbolo de la iglesia. Se le llama a la iglesia la barca de Pedro, desde donde Jesús enseña, sentado en la barca de Pedro, enseñando que desde allí continuó Pedro la obra. Pero Pedro, para poder continuar la obra, tenía que profundizar. No bastaba con ser un pescador de peces. Por eso lo invitó a ir a lo profundo, a no quedarse en la superficialidad de las cosas. Rema mar adentro. Se metieron mar adentro. Él sabe lo que es mar adentro porque él ha estado pescando y pescó toda la noche. Pero no de esa manera. No en el modo como Jesús se lo pide. Tira la red. Bueno, maestro, tú eres el maestro, por alto tiraré la red, pero óigame, yo sé que aquí no hay ni una sardina aquí. Por aquí yo sé lo que hay porque he tirado toda la noche, aquí no hay nada. Y Jesús dice, tira la red en mi nombre. Y la tiró en su nombre. Salieron peces que no había manera, no cabían en 2 barcas. Y Pedro se dio cuenta de toda la dimensión diferente, de toda la diferencia que hacía ahora con la presencia del Maestro, indicándole en cada momento qué era lo que tenía que hacer. Se tiró a los pies y le dijo, apártate de mí que soy un pecador. Entendía que lo estaba llamando a algo. Fíjense, lo escogió a él, se sentó en su barca, desde allí rema mar adentro, tomó su red, tiró las redes, aquí están. Él entendía que lo estaba llamando a algo. Pero él sabía que era pecador. Y aquí la belleza es ese conocimiento claro de quién era. Hay gente que no sabe quién es. Hay gente que no sabe lo pecador que es, lo injusto que es, la necesidad que tiene de conversión. Y por tanto Pedro se tira a los pies y le dice, no temas. O sea, que no nos aflija nuestras fragilidades. Desde ahora serás pescador de hombres. Y así entendió que soltó la red, no pescador de peces, pescador de hombres, evangelio, llevar personas a Cristo. Esa es la misión. Y la misión es ahora convocar a una gran red, que significa la misma iglesia, convocando a toda clase de seres humanos de todos los rincones de la tierra, que ahora iban a constituir un mismo rebaño, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo en la iglesia católica. Si la iglesia católica no está actuando bien, no hay que cambiarse, hay que ayudar a que la iglesia actúe bien. Porque si esa es la iglesia, no podemos decir, ahora no es esta la iglesia. No podemos hacer esto, porque fue Jesucristo el que la convocó, fue Jesucristo el que la fundó, y la fundó sobre la piedra que es Pedro. Pedro confesando que es el Hijo de Dios, Jesús. Y dijo, sobre esta piedra, y ahí está la llave del reino, aquí está la barca, aquí están las redes, arranca. Busca gente, convoca a la gente, tráela a mí y verán que tendrán pastos en abundancia. Esa es la belleza. Jesús juega mucho con oveja y pastor y pescador y peces, porque son ambas formas unos de agarrar y otros de conducir. Los peces no se dejan conducir, por tanto los peces es la manera querigmática y la oveja es la manera pastoral. Ambas dimensiones importantes con las cuales se le está encomendando a Pedro toda una misión de ser pescador, pastor
Le dice, apacienta mis ovejas, eres pescador de hombres, o sea que eres pescador y él es también pastor. Fíjense qué cosa más bella, que eso es toda la iglesia, esa dimensión de atrapar personas para que conozcan a Cristo, para que dejen de estar envenenándose con el mundo y puedan encontrar a Cristo, para encontrar aguas limpias, y después el pastoreo para que se queden en ellas y ayuden a otros también a venir a estas aguas. Esta es la belleza de la iglesia. Y aquí todo este despliegue de barca ha sido toda una imagen muy fuerte, simbólica, en donde Jesucristo llama a todos a una misma red, a ser atrapados por una misma red, peces de un mismo redil, peces de una misma red, de un mismo lugar, de una misma iglesia. Y por eso Gregorio Magno, hoy celebramos el día de Gregorio Magno, Papa. Primero fue cónsul de Roma, y así fue político primero, y fue llamado en tiempos muy difíciles. El siglo VI fue uno de los siglos más difíciles de la iglesia y de la historia, muy difíciles esos tiempos. Y así Gregorio Magno es llamado, y Gregorio Magno es dotado de una tremenda sabiduría. Él pasa a ser el nuncio, como decir, el embajador del Papa ante Constantinopla, y comienza a entenderse la dimensión de este hombre de Dios, hasta el punto que después es elegido obispo y después es elegido papa. Papa en el siglo VI, hombre que era un monje, y fue el primer monje que llegó a ser papa, y tenía la belleza de haber compuesto las antífonas gregorianas. Fue el que inició e inspiró lo que llamamos el canto gregoriano, que viene de San Gregorio Magno, esa belleza de canto que viene de una alabanza que es dirigida a Dios en coro entre toda una iglesia. Ver a Gregorio Magno, que cómo influye, donde el canto gregoriano todavía hoy fluye en la iglesia, en muchos rincones de la misma, y puede inspirar a tantos a vivir la fe. El Gregorio Magno no solamente esto, fue de los 4 padres de la iglesia oriental, junto con Ambrosio, con Agustín y con Jerónimo. Gregorio Magno el cuarto, y son de los 4 grandes doctores de la iglesia y padres de la iglesia occidental, en donde pudieron ser grandes faros. Gregorio Magno, hombre grande en la fe, hombre que llegó a ser pescador de peces también, de hombres, y fue sucesor de Pedro, tomó el lugar de Pedro también, y tuvo el tiempo en el que le correspondía ser el pastor universal de toda la iglesia. Hay gente que dice, no, de toda la iglesia, no, la iglesia no había nacido, todavía no había salido la iglesia oriental, ortodoxa, todavía Lutero ni estaba en el pensamiento de nadie, y mucho menos todas las sectas y todas estas realidades tristes que hoy día en este mercado individualista, que se ofrece la religión como si fuera un mercado, donde uno, uno va a comprar cachú, mayonesa y toda la marca, y todas las marcas, y uno aparece, y es como una especie de supermercado religioso en donde uno busca la iglesia que le cuadra a uno. Y si esta no me gusta, ¿por qué? Entonces voy a esta, y si no voy a esta, y si no voy a esta, buscando la iglesia que le cuadra a uno. Y no es la iglesia que te cuadre, es que tú cuadres en la iglesia. Ese es el camino que hay que entender. Ese es el camino que tienes que entender tú, que eres una oveja, y que tú no te puedes constituir pastor de ti mismo, ni pastor de los demás, si no es Cristo que te ha constituido. Si no, puedes estar ciego y estar conduciendo a los ciegos. Por eso el Señor nos tiene que ayudar a nosotros. Todos los que se han preocupado por la unidad de la iglesia deben llorar y vierten lágrimas cuando vean a nuestra iglesia sangrar de la división, y sobre todo atacados por todos lados. En la República Dominicana quieren ver a la iglesia hundida. Los poderes políticos, los poderes económicos, los protestantes, todos tienen el mismo interés con la iglesia católica, de verla desaparecer, verla que le quiten todo si fuera posible. Qué curioso, cómo se desata
persecución y un odio feroz, y comienzan a buscarse las excusas de que si Cristóbal Colón, que si la reina Isabel, cualquier cosa, y si no buscamos a Platón, Aristóteles. Estoy diciendo cosas ridículas porque son ridículas las razones por las que una iglesia puede ser perseguida, acosada y quererse ver destruida, a menos que no sea obra del anticristo, que nos manipula para poder combatir la iglesia que Cristo ha querido poner, y que las puertas del infierno combaten, y que todos los que la combatan también podrían estar colaborando con esta obra, pero no podrían prevalecer porque el Espíritu está en ella. Gracias a San Gregorio Magno y a tantos hombres de Dios a lo largo de la historia que han permitido que la iglesia sea el faro y siga siéndolo, aún con las fragilidades de Pedro y con las fragilidades nuestras. Que el Señor nos ayude hoy y siempre. Amén. Elevemos nuestras súplicas al Señor, súplicas confiadas con la certeza de que Dios atiende nuestras súplicas. Por la Iglesia, necesitada siempre de reforma en sus instituciones y de conversión en sus miembros, roguemos al Señor. Rogamos hoy. Por el Papa y los obispos, a quienes Cristo ha confiado el cuidado de todas las iglesias, roguemos al Señor. Te rogamos hoy. Por los presbíteros, colaboradores de los obispos, responsables de la misión pastoral en la diócesis, roguemos al Señor. Te rogamos hoy. Por los laicos, comprometidos en la acción misionera de la Iglesia, roguemos al Señor. Te rogamos hoy. Por todos los gobernantes, en su difícil gestión de gobernar a los pueblos, roguemos al Señor. Te rogamos hoy. Por nosotros aquí reunidos, llamados a participar en la solicitud pastoral de la Iglesia, roguemos al Señor. Te rogamos hoy. Pidamos por la iglesia, que es el proyecto de Dios en la tierra, para que el Señor la asista, para que sus fragilidades puedan ser superadas, fortalecidas con la gracia del Espíritu, y pueda cumplir ella su misión que se le ha encomendado. Roguemos al Señor. Te rogamos hoy. Para que podamos adquirir un profundo amor a la iglesia y podamos soñar por esta iglesia, no como nosotros la queremos, sino como la quiere Cristo. Roguemos al Señor. Te rogamos hoy. Por el alma de Sócrates, José, Miguel José, José Manuel, Nermis, Carlos, Ramón, Altagracia, Isabel, Jesús y Aracelis, para que el Señor los acoja en su reino, roguemos al Señor. Te rogamos hoy. Por la salud de Raquel y Anthony, para que el Señor los cure, roguemos al Señor. Te rogamos hoy. Padre, estas peticiones te las presentamos por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse. Oren, mis hermanos, para que este sacrificio que es mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Amén. Concédenos, Señor, que en la celebración de San Gregorio nos aproveche esta ofrenda, por cuya inmolación quisiste que se perdonen los pecados del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. De tal modo concedes a tu iglesia la alegría de celebrar hoy la festividad de San Gregorio Magno, que la fortaleces con el ejemplo de su vida, la instruyes con la predicación de su palabra y la proteges con su intercesión. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y santos, te aclamamos llenos de alegría, diciendo:
Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santifica estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, tomó el pan, dando gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de su Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te pedimos que el Espíritu congregue a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate de tu iglesia, del Papa Francisco, de mí, indigno siervo tuyo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos Sócrates José, Miguel José, José Manuel, Nermis, Carlos, Ramón, Altagracia, Isabel, Jesús, Aracelis y cuantos han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de nosotros, y así con María la Virgen, su esposo San José, los apóstoles, San Gregorio y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, llenos de alegría y confianza en nuestro Padre, elevemos nuestra oración a Dios con la oración que el Maestro nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todo mal y concédenos la paz, para vivir libres de pecado mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesús, tú dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No miren nuestros pecados, mira la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. Mis hermanos, aquí está Jesús, el Cordero de Dios. Él es el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros los invitados a esta mesa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para salvar. Vamos juntos ahora a hacer la comunión espiritual. Cerremos nuestros ojos y dispongámonos a rezar. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo obviamente recibirte en mi alma, pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti, Señor, y no permitas nunca que me separe de ti. Amén. Jesús, aquí presente en tu madre, te
Oremos. A quienes alimentas con Cristo pan de vida, instrúyenos, Señor, por Cristo verdadero Maestro, para que en la festividad de San Gregorio aprendamos tu verdad y la llevemos a la práctica en la caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y lo que hemos estado hablando hoy es muy importante. Deberíamos aprender a amar cada día más nuestra Iglesia Católica. La Iglesia tendrá manchas, errores, pero eso somos nosotros mismos. Y ahí hay mucha rabia, mucha hazaña contra la Iglesia. Y eso es impresionante. Es un misterio que permanecerá siempre. También hay maldad, porque desde dentro y desde fuera, que muchas veces el maligno quiere hacerle daño a la Iglesia, que es el proyecto que Dios pensó. No es necesario cambiar ni de iglesia, es necesario cambiar de mentalidad, comenzando por los pastores, que se conviertan de corazón, que no haya hipocresía y que no haya tampoco pecado grave que impida que la gracia se transmita al mundo. Y de parte de los fieles también, que haya un amor a la Iglesia y sobre todo un compromiso. Mucha gente que está buscando, y es muy bueno buscar cursos bíblicos, buscar cursos, pero ¿y dónde está el yo dar? Porque es necesario también tener y tomar el coraje, la osadía de atreverse también a organizar, a hacer, a dar y a dejar que la fe que uno ha cultivado no se quede uno simplemente recibiendo y nunca dando, y al final engrosando el alma y haciéndola grasosa, haciéndola fofa e incapacitándola a tener el ejercicio en la caridad que tiene que tener. Ojalá que el Señor nos ayude en todo esto. Señor, esté con ustedes. Y con los Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Podemos ir en paz. Viva en Demos paz. gracias a